Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Callahan, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa. Y como te diste a dar cuenta, hoy es tu lectura semanal de tu horóscopo zodiacal. Bien, vamos a lo que venimos. Voy a tratar de hacerlo lo más concisa posible. Voy a estar utilizando este tarot que se llama Neuteric Feminine Tarot. Me encanta. La carta del oráculo de las diosas y la majestuosa pradera, oráculo de la majestuosa pradera. Al lado de mi residencia la están construyendo y, o sea, en el día completamente es martillazo, martillazo, y en la noche los vecinos ponen música. Entonces, con el ruido de los martillazos, YouTube no me censura por derecho de autor los videos en la noche sí. Entonces, bueno, espero que no se escuche tan duro. No estoy utilizando micrófono para que no amplifique más el sonido, pero eso es lo que estamos. Ahora voy a voltear la cámara para darte tu lectura. Nos vemos ahorita. Dentro de un segundo. Para ti, para ti, para ti. Ok, mi querido Libra. Aquí está tu cartica. Vamos a colocar esto por acá. Estoy sin luz, ¿oyeron? O sea, así es el amor que tengo por hacer esto. Vamos a ver cuál es la energía. Recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuena, ¿ok? Para solo un ascendente o Venus en Libra. ¿Dónde das y recibes? Match. Este es tipo... Ajá. De esas... Hiciste match con esa persona. Algo así. Pero ok. Esta energía te está diciendo, mi querido Libra, que tienes que ver muy bien cómo te estás relacionando o en dónde te estás relacionando con respecto a que si tú recibes la misma cantidad de esfuerzo, dedicación, amor que tú tienes o que tú estás dando en una relación con otra persona. Puede ser relación de trabajo, relación de pareja, familia, lo que sea. Ok, recuerda, llévalo a tu vida. Pero aquí te están diciendo de que realmente tú tienes que buscar o encontrar o salir de las relaciones que no te brindan la misma calidad y cantidad de tiempo que tú le dedicas. Sobre todo la calidad de tiempo. Muy bien. Es como, por ejemplo, el ejemplo aquí de la mariposa monarca es que con esta flor de algodón, ellas ponen los huevecillos en las hojas, en la parte de abajo, para que cuando nazcan las orugas, se comen las orugas, comen de la hoja, o sea, se alimentan. Y después, cuando ya están listas para salir, ellas ya como mariposa polinizan la flor y van llevando y van polinizando. Entonces es como un feedback bien bonito, es una retroalimentación, está recibiendo ella la protección de esta flor, porque además ella segrega algo que los depredadores no les gusta. Entonces es como que la ayuda, la protege y ella la poliniza. Entonces tienes que ver ahorita, mi querido Libra, qué es lo que estás haciendo o con quién lo estás haciendo y no hay ese feedback de igual crecimiento de ambas partes, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que te quieren decir aquí los guías y maestros. Discúlpenme el traca. Recuerden que aquí están trabajando en un residencial al lado, ¿ok? Y yo no soy el edificio que está al lado precisamente, pero se escucha como que si estuvieran aquí atrás de mi ventana. Vamos a pedir 5 carticas más para que me puedan... ¡Wow! Bueno, vamos a sacar las 5 primeras para entonces yo después decirles todo. A pedir una cartita más. No, salieron 2. Una sola. ¡Ay! Bueno, voy a tomar la de arriba porque fue la que vi primera. Y al fondo de la baraja... Ok. Querido Libra, lo que yo veo es que realmente estás en una condición donde puede ser para algunos de ustedes, no digo que es todo
el caso de todo el mundo, está en una relación amorosa con una persona que realmente les exige más de lo que ellos están dispuestos a dar por ustedes. Manipula la situación a su favor. Inclusive en algunos casos, no estoy diciendo en todo, hay por decirle engaño. No estoy hablando de infidelidades como tal, pero sí de ocultar cosas, de manipular las cosas a su favor. Es como que para algunos casos veo como que un narcisista al lado, y de eso hay que huye, sal corriendo. Una vez que tú te apartes de esta relación, bueno, ahora lo vamos a llevar a lo laboral. Póngase que este es un jefe que manipula, que los tiene esclavizados, y los beneficios que te dan el trabajo no son suficientes. No eres bien remunerado, no te protege bien las leyes, no tienes seguro. ¿Qué tienes que hacer? Huir de ahí, sal corriendo. Ay, las perras mías. Sal corriendo de ahí. No es que salgas corriendo literal, pero sí darle la vuelta a esa situación y aléjate. Porque si lo que realmente quieres es tener esa recompensa sobre tus esfuerzos, sobre tus trabajos, tienes que alejarte de personas así. Tienes muchos proyectos, tienes muchas cosas por entregar, por dar, te gusta realmente lo que quieres, pero tienes que conseguir de un jefe. Estoy poniéndolo en la parte laboral, usted lo llevan a su vida. De un jefe que les esclaviza, que los manipula, a alguien que los dirige, que es un líder, que es muy sabio, que tiene una palabra de aliento, que los impulsa a que se muevan hacia los proyectos que quieren, inclusive estando para ustedes mismos. Es decir, como que esta energía te va a ayudar a salir de un día. ¡Ah! Llegó la luz. Uy, mira, llegó la luz. Ay. Es decir, y esa es palabra cierta, como dicen en mi pueblo, te están invitando a salir de un dictador para llegar a un líder. Es mucha la diferencia, ¿ok? Mucha la diferencia. Vamos a ver qué más te quieren decir, mi querido líder. Bueno. Ejemplo de amor. Al dejar atrás las emociones, eso, porque además se tienen que dar un tiempo, ¿saben? Como que hay que sanar todas esas heridas que obtuvimos aquí, conocernos a nosotros mismos, para entonces después dejar todos esos sentimientos atrás y aventurarnos, ¿ok? Esto es que vamos a ser pacientes, vamos a gestar nuevas cosas y vamos a agarrar fruto y nos vamos a volver mucho más sabios y vamos a conseguir esa persona que sí esté a la par, así como la mariposa y el algodón y la mata de algodón, ¿ok? Igual la familia, ustedes lo llevan a su vida, esa es forma general para que ustedes puedan tomar las cosas. Mira, esta había quedado debajo de esta y yo no la agarré y me llamó, ¿ve? Yo dije, no, vamos a dejarla ahí. Y ves, cuando ellas quieren salir, salen como quieran. Ok. Ay, cónchale. Esta paleta de colores de este tarot a mí me encanta. Ay, las vecinitas. Mis vecinas hermosas. Están jugando. Vamos a pedir dos más. Ay, qué bonita. Sí. Mira, mi querido Libra. Carta debajo del fondo de la baraja. Sí. Mira, si te vas a... Ay, Dios mío. Me consiguieron. Bueno, si te vas a dar la oportunidad de trabajar más en ti mismo, en ti misma. Ven, porque esa sensación de que no te valoran, de esa depresión que te dio porque realmente te esforzaste y simplemente te cambiaron por alguien que cubría, vamos a decirlo así, en la parte laboral, por ejemplo, me está llegando a la mente que hay muchos de ustedes se esforzaron muchísimo por hacer algo y el crédito se lo llevó otra persona.
Entonces eso le hicieron sentir sentir una sensación. Eso le hizo sentir una emoción de soledad, de depresión, de que aquí no me valoran. Inclusive muchos de ustedes después de eso se salieron de allí. Al igual que una relación, hay relaciones amorosas que has sentido que te han manipulado, te has sentido sola, te has sentido solo. Entonces como que me voy a alejar de esa situación, voy a trabajar bastante en mí y va a nacer en mí un nuevo ser, una nueva persona que se va a valorar más, ¿ok? Vamos a tener mayor amor propio, o sea, no voy a dejar que me dobleguen, ya yo sé mi valor realmente, o sea, es un trabajo bien hermoso. Y te vas a empoderar a decir, mira, esta va a ser ahora mi situación. Yo no voy a aceptar menos de lo que yo doy. Yo no voy a aceptar migajas de amor, ni de trabajo, ni nada. O sea, yo soy la que soy. O yo soy el que soy. Y te va a venir una oportunidad buenísima que va a cambiar tu vida. O sea, va a ser un cambio de 180 grados, ¿ok? Así que bien vale la pena que te alejes de esa situación y que te comiences a trabajar en ti para que puedas tener la valía de ti misma, de ti mismo y decir, no, esto no es lo mío. Ok, aquí te están hablando de que tienes que recordar de que todo tiene su ritmo y su ciclo. O sea, todo es ciclo y ritmo. Tú no puedes, si ya te diste cuenta de esto, tú no puedes enseguida decir, no, porque yo valgo, o sea, como por rabia, porque realmente no lo estás sintiendo, estás hablando a través del dolor, de la ira, y ese no es el trabajo. El trabajo es de verdad sentir en lo muy profundo de ti que realmente tú vales. Yo, por ejemplo, lo personal, porque de mí es la única persona que yo puedo hablar, yo tengo años metida en la parte de terapia transpersonal y de crecimiento personal y tal. Y sí es verdad, yo, Sacha, por favor, yo valgo, ¿qué te pasa? Pero era de la boca para afuera. ¿Por qué sé que era de la boca para afuera? Porque yo atraía personas todavía que me hacían dudar de mi valor como persona. Entonces ahorita yo estoy trabajando en mí, dije, me voy a dedicar tiempo a mí. No quiero tener nada que ver con personas, o sea, hablando en la parte amorosa, porque me quiero enfocar en mí. Y es lo que estoy haciendo. Y realmente en estos días he hablado con amigos y me he expresado, y después que yo me expreso, que leo o escucho lo que dije, digo, wow, María, has crecido, ¿no? Y eso es lo bonito, pues que tú mismo te reconozcas el trabajo, pero eso ha llevado su tiempo, eso lleva un ciclo, eso no ha sido de la noche a la mañana. Entonces tienes que tenerte paciencia, ¿ok? La intención concentrada. Mantén tus inquebrantables pensamientos, emociones y acciones centradas en su objetivo y darás en el blanco. Hablando yo de lo que estoy diciendo y mira lo que sale. Es lo que tenemos que hacer. Yo veo aquí, Libra, yo veo gente aquí de Sagitario. No sé si tienes Sagitario en tu carta, pero eso es típico de Sagitario. Artemisa, guardiana. Tú y aquellos a los que amas están a salvo y espiritualmente protegidos. O sea, que no tengas miedo que te digan, no, que yo te voy a hacer daño. Si me dejas, no. Eso no. Y al fondo de la baraja quedó Ishtar, que habla sobre los límites. Tienes que comenzar a colocar límites a las demás personas y a ti mismo. No debes de permitirte por ningún momento dejar de ir hacia donde ibas, desviarte de tu trayecto, ¿ok? Ámate lo suficiente como para decir no a las demandas de otros. Sobra tu tiempo y energía. ¿Ustedes están viendo? Ay, Libra, no amo. Amo cuando hay sincronicidad en todas las cartas.
Bueno, mis queridos, los voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo, te pido por favor que te suscribas, que comentes, que le des like, compártelo, activa la campanita para que no se te pierda de nada las próximas lecturas. Si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyándome, apoyándonos, porque este es un trabajo en equipo. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y que tomen lo que les resuene y lo apliquen a su vida. ¿Ok? Recuerden que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos para la próxima. Bye, bye. Va con amor, cuídense.